El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Nos encontramos en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde el día de hoy estaremos conversando sobre un tema importante que son reglas para la estabilidad económica. Vamos a estar también en compañía de jóvenes destacados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y les invitamos a que nos acompañen en nuestro programa del día de hoy. A continuación vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y continuamos con la sección principal del programa. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, tenemos siempre el propósito de difundir ante la población temas de investigación que se realiza en la universidad como que se realiza también a nivel nacional e internacional. En esta sesión estamos con jóvenes universitarios destacados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre donde vamos a estar conversando de un tema, de un documento publicado intitulado Evaluación de escenarios fiscales para Bolivia. Y básicamente en este programa que está intitulado Reglas para la Estabilidad Económica, vamos a hablar sobre lo que es la importancia de las reglas fiscales. Y vamos a comenzar con el contexto en que está nuestro país. Bolivia actualmente enfrenta una situación donde existe un déficit fiscal permanente, donde existe un elevado nivel de endeudamiento. Tenemos un contexto donde hay un escenario de escasez de dólares en el país y manejar una economía no es diferente de manejar la economía de un gobierno o de un país, no es diferente de manejar la economía de una familia. Por ejemplo, ¿qué sucede si una familia tiene más gastos de lo que son sus ingresos? Obviamente va a tener números rojos, por así decirlo, va a tener una situación de déficit y el problema es quién financia ese déficit. Lo pueden financiar ya sea prestándose o endeudándose familiares, de amigos, o también, si tiene ahorros, comiéndose sus propios ahorros. Esa es fundamentalmente la analogía que tiene un gobierno, que puede existir en un país, con los ingresos de una familia. De igual manera, en este programa que es Reglas para la Estabilidad Económica, queremos introducir que las reglas fiscales básicamente son restricciones. Pueden nacer de, por ejemplo, enmiendas constitucionales que estén en la Constitución Política del Estado o leyes de responsabilidad fiscal, donde, ¿cuál es el propósito? Fundamentalmente restringir a que los gobiernos o gobernantes gasten el dinero discrecionalmente. En el documento que el día de hoy estamos abordando, se evalúan fundamentalmente dos escenarios. Un escenario donde un país en el cual se simula, por ejemplo, Bolivia, no tiene ninguna regla fiscal. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es que tiene, obviamente, mayor nivel de deuda pública y tiene mayor nivel de déficit fiscal. Contra un escenario en presencia de diversas reglas fiscales,
unas que son más flexibles. Las más flexibles, por ejemplo, son estableciendo un límite a la deuda pública. La deuda pública no puede superar el 50, el 60, el 70% del Producto Interno Bruto, o, por otra parte, límite de déficit fiscal. El gobierno no puede tener un déficit superior al 2% del Producto Interno Bruto, al 3% del Producto Interno Bruto. Y hay otras reglas fiscales que son más rígidas, más severas aún, que eso es decirle, básicamente, cómo el gobierno debe gastar, cómo el gobierno debe invertir. Entonces tenemos estos escenarios sin regla fiscal, situación actual, reglas fiscales más flexibles y reglas fiscales más rígidas, quitándole toda discrecionalidad al gobierno. Y hay algo que es interesante, que se relaciona con lo que es la maldición de los recursos naturales. Por ejemplo, se menciona que los países que son más ricos en recursos naturales, por ejemplo, hablamos de África con los diamantes, varios países petroleros, en el largo plazo son países que tienen menor crecimiento económico o tienen mayor pobreza. Hay un documento de Saatchi-Barnes, 1995, que evalúa esta hipótesis de la maldición de los recursos naturales. Mellum y Torvik, 1996, señala de que la maldición no está en los recursos naturales, sino está en las instituciones. Y por lo tanto, las instituciones son quienes pueden hacer que el recurso natural sea una bendición, el caso de Noruega, por ejemplo, o sea una maldición, el caso de Venezuela. En tal sentido, esta es la principal temática que vamos a abordar. Y antes de pasar a nuestra sesión de comentarios y preguntas con nuestros jóvenes estudiantes, queremos mencionarles en qué impactaría de que existan reglas claras en una economía. Básicamente va a influir en la calidad de vida de las personas, en el bienestar económico. Por ejemplo, si tuviéramos reglas fiscales, posiblemente no tuviéramos actualmente el problema que tenemos. Tendríamos un tipo de cambio más estable, tuviéramos, por ejemplo, abastecimiento de combustible y desde luego también existiría mayor confianza para la inversión y para la generación del empleo. ¿Qué sucede en el contexto en que estamos sin reglas fiscales? Lo que está sucediendo. Hay una devaluación de facto en el mercado paralelo. El tipo de cambio está a más de 13 bolivianos por dólar. Tenemos mayor inflación. Este año se espera que la inflación esté alrededor del 25%. Y de igual manera también tenemos mayor incertidumbre en el futuro. Entonces, de manera general, estos son los temas que vamos a abordar y vamos a pasar a nuestra ronda donde, como había mencionado, tenemos estudiantes destacados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, quienes en primer lugar se van a presentar, nos van a mencionar cuál es su nombre, qué carrera están estudiando, en qué semestre están, y van a hacer un comentario general sobre esta lectura. Y una vez que hagamos esta ronda de comentarios generales, vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas. En tal sentido, vamos a comenzar con nuestra primera estudiante, quien se va a presentar y nos va a mencionar su comentario general sobre la lectura que estamos compartiendo con ustedes. Mi nombre es Isabel Barba. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera de octavo semestre. Realmente la lectura que se nos pudo brindar, el documento, nos muestra que las reglas fiscales son indispensables, que realmente si se hubiera aplicado
reglas fiscales desde el principio en nuestro país o hace mucho tiempo, no estaríamos pasando esta situación, esta crisis, porque realmente estamos empezando a vivir una crisis económica en el país, aunque no lo querramos ver. Entonces, el hecho de aplicar reglas fiscales en este momento nos sirven de mucho para poder corregir o enmendar los errores cometidos hasta el momento. Muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Natalia Ibáñez. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera de octavo semestre. La verdad es que me pareció muy interesante esta lectura, aplicándola al contexto actual que estamos viviendo en Bolivia, ¿no? Venimos de 20 años de dependencia de un recurso natural, que fue el gas, que era un producto, un recurso natural que nos tenía en bonanza. Una bonanza que le tocó a un gobierno sin reglas fiscales que no supo aplicar y distribuir estos recursos. Al tener la total libertad de poder hacer lo que quisieran con el dinero que nos ingresó, se gastaron nuestras reservas internacionales y no hubo el crecimiento ni el desarrollo económico previsto para aquel día en el que suceda lo que está sucediendo, el agotamiento de este recurso natural. Es necesario tomar conciencia de lo que es la regla fiscal y la necesidad de aplicarla en la actualidad. ¿Por qué? Porque si no la llegamos a aplicar o este nuevo gobierno no las aplica, no vamos a poder ni crecer económicamente, ni recuperarnos de la crisis, y mucho menos aplicar a lo que necesitamos, que son el financiamiento de instituciones como el Banco Mundial o el FMI, que entre sus requisitos para desembolsarnos dinero o darnos préstamos es la aplicabilidad de estas reglas fiscales. Buenas tardes a todos. Sí, para presentarme, mi nombre es Leonardo Rodríguez Gómez, estudiante de Ingeniería Financiera en proceso de titulación y de Economía en sexto semestre. Bien, habiendo mis compañeras contextualizado todo el tramo económico de Bolivia en los últimos años, los años de bonanza incluyéndose, voy a tratar de dar un comentario más enfocado en la actualidad. Citando lo dicho por Vanegas y Vergara en su documento, mencionan ciertas reglas fiscales que podrían ser aplicadas en el país. En específico, algunas con quizás una cláusula de escape y un techo a la deuda o cierto margen de gasto corriente podría llegar a ajustarse a la actualidad. ¿Bien? Podría llegar a ajustarse a la actualidad, eso sí, teniendo en cuenta de que se necesita acompañar esa regla con medidas de transición económica, como ser la focalización de los subsidios, una meta del balance primario fiscal no gasífero y un fondo anti-shock, porque en el caso de que no se implementen esas medidas conjuntas a una regla fiscal, todo el mecanismo de regla fiscal que se trate de imponer va a ser procíclico, empeorando la situación macroeconómica de Bolivia. Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gabriel López. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Financiera. Cuando un país presenta un problema de inflación, lo primordial que tiene que hacer el gobierno es sentarse con los presidentes, con el directorio del Banco Central, para llegar así a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si se llega a no haber un acuerdo o no llegar a un pacto, lo que más sufren en realidad son los ciudadanos o la gente más pobre, ¿no? Los gobiernos pasan y al final el que pagan son los ciudadanos. ¿Qué son las reglas fiscales? Las reglas fiscales son restricciones puntualmente hacia la deuda pública y hacia la deuda fiscal. La deuda fiscal es cuando nuestros ingresos son menores a nuestros gastos, ¿no? He escuchado de propuestas de candidatos que dicen que van a acudir para salvar a Bolivia a préstamo de FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es bien y a la vez mal. ¿Por qué? Porque uno cuando pide un préstamo al FMI lo analiza primeramente, pero le coloca condiciones. En este caso a Bolivia, en anteriores gestiones, le dieron 10 restricciones. Una de esas restricciones es bajar el gasto público y
Empresas públicas que no sirvan, que se cierren. Buenas noches, mi nombre es Samira Fernández, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera del sexto semestre. Lo que más me pareció interesante de este documento fue cómo se puede mostrar un esquema de cómo se podría utilizar las reglas fiscales, ya que actualmente Bolivia no cuenta con las reglas fiscales. Si nos podemos dar cuenta, no solamente se ve la parte teórica, sino que las reglas fiscales ayudan en lo que vendría a ser la toma de decisiones para la actualidad o mejora de lo que viene a ser la economía del país. Buenas noches, mi nombre es Luz Cardoso, estoy actualmente en octavo semestre. Para abarcar este tema también tenemos que contextualizarnos con la gestión de Bonanza, es decir, durante los años 2004 a 2013. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo no se aplicaron reglas fiscales, es decir, que no se controlaba ni regulaba el ingreso por el gas natural. Por ende, no se tuvo un acercamiento a que en un futuro quizás podía haber déficit fiscal. Entonces, llegando al entorno en el que estamos actualmente, podemos definir que las reglas fiscales son necesarias tanto aplicarlas en un contexto de bonanza para que nos sirva en un contexto donde nuestra economía esté en déficit. Entonces, creo que la mejor opción que Bolivia tiene es bajar los gastos públicos que tiene y poder equilibrar los gastos con su ingreso. Bien, hemos terminado una fase donde hemos expuesto cuál era la lectura principal que hemos analizado en nuestra sesión del día de hoy. De igual manera, nuestros jóvenes estudiantes han resaltado lo que más les ha parecido interesante de esta lectura. Y ahora vamos a pasar a realizar una especie de preguntas y respuestas a través de aquellos elementos que también les ha sorprendido o les ha llamado la atención, parte de la lectura, pero también que surgen cuestionamientos. Entonces vamos a ir con la primera pregunta que tenemos para nuestra sesión del día de hoy. Mi pregunta realmente es si se pueden diseñar una regla fiscal, por lo menos una, que realmente se cumpla y no se quede solo como una norma más. Una de las principales críticas que se hace a las reglas fiscales es el incumplimiento por parte de los gobernantes. Esto fundamentalmente se vio durante la pandemia o también se ve en épocas de crisis económicas. Para que se pueda implementar al menos una regla fiscal es importante de que exista una voluntad política, una voluntad política que nace en la propuesta de un partido político que está en el poder o que también puede estar en el poder. Por ejemplo, en el contexto de Bolivia tenemos dos candidatos que están de ida a la segunda vuelta. Entonces, al menos supongamos que estos candidatos propongan de que para poder restringir o para poder limitar la discrecionalidad, cómo el futuro gobernante va a gastar, va a invertir, va a establecer una enmienda en la Constitución o va a crear una ley de responsabilidad fiscal. No es posible implementar ninguna regla fiscal si al menos no existe la voluntad política para hacerlo. Y en segundo lugar, una vez que se implementa, que se aprueba dentro de la legislación boliviana, el segundo paso es el cumplimiento. Son dos cosas, ¿no? La voluntad de implementarla y la otra de cumplirla. Que de hecho, en varios países donde han implementado las reglas fiscales, el no cumplimiento, dependiendo de la magnitud de la ley, puede ser también sancionado. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Suponiendo y partiendo del hecho de que exista la voluntad política de los nuevos gobernantes para poder aplicar las reglas fiscales,
El FMI o Fondo Monetario Internacional reconoce 4 tipos de reglas fiscales. ¿Cuál sería la más correcta dada la coyuntura actual que presenta Bolivia? Había mencionado de que hay 2 tipos de reglas, bueno, son 4. 2 reglas son más flexibles: la regla de deuda pública y la regla de déficit fiscal. Adicionalmente a estas 2, hay otras 2 que son más rígidas, que es regla de ingreso y regla de gasto. Si se quiere quitar toda discrecionalidad al gobernante futuro, serían las 4. Si queremos ir con un mecanismo gradual de dar cierta discrecionalidad, porque el gobierno debe tener un espacio suficiente para poder reaccionar en términos de política económica, vía, por ejemplo, política fiscal, y en la medida que tenga cierto margen de maniobra, las reglas de déficit o de deuda pública, ambas, si bien cierto, tienen mayor flexibilidad. Sin embargo, sería como un punto inicial para poder recomendar la implementación de deuda. Y si queremos poner un ejemplo que es bastante efectivo y que es más simple, podemos mencionar el caso de Chile. Solamente una regla fiscal, que es una regla, se le llama la regla a la chilena. La regla a la chilena, que es 1% de déficit fiscal en el balance cíclicamente ajustado. Es un término bastante técnico. El resultado fiscal o el déficit fiscal que tiene Chile como regla es que no puede excederse de un déficit del 1% del Producto Interno Bruto. Esto de cíclicamente ajustado significa de que debe estar ajustado al ciclo económico. Y por otra parte, como Chile es un país dependiente de del cobre, entonces también debe estar ajustado y neutralizando el precio del cobre. ¿Por qué? Pues sucede que en época de bonanza, bien lo han mencionado, los gobiernos, como tienen más recursos, si es por parte del ciclo económico, tienen más recursos porque hay más recaudación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Gastan más. En época de bonanza, por el lado de los recursos naturales, si hay más ingresos del cobre, si hay más ingresos del gas natural, ¿qué es lo que hacen? Gastan más. Entonces, hay que neutralizar el ciclo económico. Hay que neutralizar la época de bonanza, tanto en la actividad económica como en el precio del recurso natural, para que de esta forma el gasto público no crezca en esa medida, sino sea como algo independiente. ¿Qué es lo que sucede cuando hay épocas de crisis? La actividad económica cae, el precio del gas natural o del cobre cae, pero el gasto público ya no cae. Entonces ahí se genera un problema. Entonces, en resumen, al menos una regla fiscal que sea flexible y que permita al gobierno reaccionar frente a shocks económicos, frente a recesiones económicas, y que permita reaccionar también en casos de desastres naturales, que otra de las críticas que se realizan a las reglas fiscales es su rigidez. El mundo se está cayendo y debe cumplir la regla fiscal. Entonces, bien mencionaba anteriormente uno de sus compañeros que también la inclusión de cláusulas de escape en las situaciones en el cual, el contexto en el cual la regla fiscal deja de funcionar, también es un elemento relevante. Nuevamente, dentro del marco de referencia de Vanegas y Vergara, a través del análisis cuantitativo que se le hace a través del FunChat, se obtienen diferentes escenarios con diferentes reglas fiscales calibradas. El escenario óptimo que se obtuvo en ese análisis para Bolivia fue del 25% de ingresos gasíferos
canalizados hacia inversión de capital, bueno, hacia gasto público de capital, con un ratio de 1,13 veces de gasto corriente y una deuda pública del 39% respecto al PIB. Si bien esas estimaciones se hicieron cuando el gas aún estaba pujante. ¿Sí? La pregunta viene aquí. En la coyuntura actual, con las exportaciones de gas en caída y crisis cambiaria, ¿cómo se podría recalibrar aquellas reglas fiscales para que quizás se adapten más al momento actual de Bolivia? ¿Qué aspectos recalibraría en esas reglas fiscales? Bien, es una pregunta bastante compleja de responder. Sin embargo, les voy a mencionar lo siguiente. Bolivia, para cuando fue publicado este documento, tenía, y por los datos que se consideraron, un nivel de deuda pública menor al 40% del Producto Interno Bruto. Actualmente, el nivel de deuda pública basado en el Fondo Monetario Internacional, sumando deuda interna, deuda externa, es 95% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los organismos financieros, organismos multilaterales, en términos de techo de deuda pública para economías que son pequeñas y vulnerables, como el caso de Bolivia? Recomiendan que la deuda pública no debe superar el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, si hacemos una proyección, ¿cuál sería la recalibración? Fijar un nuevo objetivo. Estamos en 95% del Producto Interno Bruto. Al 2030 no va a alcanzar para llegar al 50%. Sería un objetivo de largo plazo. Por ejemplo, primero comenzamos con el mediano plazo, y esto no es solo para un gobierno, esto es para futuros gobiernos. Es de que al 2035 el objetivo, podemos mencionarlo así como ejemplo, debe ser de que el gobierno, el que esté al 2035, fíjense ustedes, no al 2030, 2035, una deuda pública en torno al 70%. Y para el 2040, 2045, una deuda pública del 50%. Y eso involucra que cuando un gobierno incurre durante un periodo prolongado, ¿cuántos años vamos de déficit fiscal? Necesitamos 20 años de superávit fiscal. Ya la regla, la calibración ya no va a ser un déficit fiscal objetivo hasta del 2% del Producto Interno Bruto. Posiblemente necesitamos un superávit fiscal del 1% o inclusive al menos equilibrado por los próximos 20 años. Y hay que mencionar de que es posible reducir la deuda pública con déficit fiscal. Si es posible, por ejemplo, si se establece, yo les mencionaba la regla de la chilena, menos 1%, pero la economía crece en mayor medida del déficit fiscal, la deuda pública cae. Sin embargo, al punto inicial, antes de recalibrar, hay que fijar cuál es el objetivo nuevo de deuda pública, mediano plazo, a largo plazo, y en función de eso, establecer el objetivo de superávit o déficit fiscal, que desde mi perspectiva sería un superávit fiscal del 1% para los próximos 20 años. Eso es bastante fuerte, imagínense 20 años de superávit fiscal, y podríamos ir más para atrás hasta determinar cuáles serían las relaciones ingreso-gasto, cuánto del recurso natural a ahorrar, cuánto invertir. Quiero mencionar aquí un ejemplo bastante importante. ¿Qué hace Noruega? Noruega es un país petrolero que lo divide su ingreso. Tiene su ingreso que viene de recaudación de impuestos y el otro ingreso que viene de ingresos petroleros. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno noruego? Gasta solamente lo que recauda
de impuestos. ¿Qué hace con el ingreso del petróleo? Lo guarda y lo ahorra. Y en un fondo de estabilización, un fondo petrolero, fondo financiero, donde ese fondo financiero se va acumulando como una bola de nieve, pero positiva. Los ahorros van creciendo y van generando ahorro financiero, van generando rentabilidad financiera, un retorno financiero. Y el gobierno se limita a gastar el retorno financiero generado por el fondo, que dichos recursos también pueden ser utilizados en época de crisis, pero en Noruega no hay crisis porque la economía está muy bien administrada, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo. Vamos a ir con una siguiente pregunta. ¿Cuál es la situación del sector privado hacia las diversas medidas públicas que se toman dentro del país? Aquí es importante definir antes del rol. Yo no definiría el rol del sector privado, sino definiría el rol del sector público. El rol del sector público no debe interferir ni debe ser competencia del sector privado. Básicamente, en el contexto actual, por ejemplo, tenemos muchas empresas públicas que algunas de ellas compiten con el sector privado, en otros casos las han sacado a las empresas privadas y solamente ha quedado la pública. Por ejemplo, BOA, tenemos Ecojet, tenemos las empresas de aviación se han reducido significativamente. Entonces, fundamentalmente lo que tendríamos que definir es el sector público, cuál es su campo de acción. En otro programa vamos a estar hablando sobre cuál es el rol del gobierno, qué debe hacer el gobierno y qué no debe hacer el gobierno. Ahorita, si vemos la participación del gobierno dentro de la economía es dañina, está haciendo daño. Y es la situación, como mencionaba en el inicio del programa, por el cual Bolivia se encuentra en esta situación. Entonces, posiblemente lo que hay que hacer es achicar el gobierno y, lógicamente, el sector privado debe crecer en mayor participación en el manejo de la economía. Eso va a crecer más porque el gobierno tiene que achicarse. Teniendo en cuenta las necesidades de la población, mi pregunta es, si Bolivia aplicara reglas, ¿cómo haríamos que estas reglas tengan un retorno en lo que viene a ser obras productivas y no poco productivas como están siendo actualmente, ya que si tomamos en cuenta, esas son las necesidades o las mayores necesidades de la población? Básicamente, uno de los motivos para implementar reglas fiscales es solucionar un problema que está presente en economías en vías de desarrollo y con ingresos bajos, donde el problema fundamental está en sus instituciones. Hablamos de elevados niveles de corrupción, hablamos de poca o baja calidad institucional, hablamos también de ineficiencias, hablamos de inversiones con elefantes blancos. Entonces, un país donde estas características están presentes, lo mejor y bueno, la justificación es la implementación de estas reglas fiscales, que son buenas prácticas institucionales a nivel de gobierno. Si vemos el año 2000, en el año 2000, en la base de datos del Fondo Monetario Internacional, existían como 50 países a nivel mundial, obviamente, que habían implementado las reglas fiscales. En el año 2024 son más de 100 países en el mundo que han implementado las reglas fiscales. ¿Y cuál es el objetivo? Buenas prácticas para reducir esa discrecionalidad de los gobernantes y sobre todo también para potencializar que las inversiones sean eficientes y sobre todo que exista una buena administración de los recursos. Hemos hablado de elefantes blancos, pero mi pregunta es, ¿en qué manera económicamente han afectado los elefantes blancos a la economía de Bolivia? ¿Y qué soluciones a largo plazo o corto se ven?
Bueno, esa es una pregunta bastante importante porque hoy vemos, por ejemplo, tomando ciertos ejemplos de empresas públicas donde han existido inversiones millonarias muy significativas. Les voy a mencionar algunas de ellas. Ingenio San Buenaventura, más de 250 millones de dólares en un lugar donde no existe caña de azúcar. Ese es un ejemplo. Podemos mencionar otros ejemplos: Papel Bol, Carton Bol, todos los Bol, ¿me entienden, no? Empresas de papa frita, no sé, 50 millones de dólares. ¿A quién se le imagina hacer una empresa de papa frita con esa cantidad de dinero? Hoy en día hemos escuchado a los políticos que están hablando del litio, ¿no? Se creó una empresa estratégica, pública, nacional, como queramos llamarla, Yacimientos de Litio Bolivia. ¿Cuánto se invirtió? Más de 700 millones de dólares. ¿Cuál es el nivel de producción? Casi cero. Y tiene unas piscinas. Entonces, ustedes mismos respóndanse de cuál es el impacto de los elefantes blancos y de estas grandes inversiones que ha tenido el país. Lo que les puedo decir es la situación actual del país. Y quiero hacer como referencia una investigación que hizo un economista español muy reconocido, Javier Salaí Martín. Javier Salaí Martín en el año 2003 publicó un artículo que se llamaba La maldición de los recursos naturales, una ilustración con Nigeria. Entonces les recomiendo a la población si pueden leerlo, ese artículo es bastante ameno, en el cual él demuestra y hace una argumentación que Nigeria, siendo un país rico en petróleo, hubiera sido mejor en lugar de realizar inversión pública. Hablando de esto de los elefantes blancos, instituciones débiles, corruptas, sería mejor que para el caso de Nigeria, en vez de que el gobierno hubiera hecho proyectos productivos o proyectos sociales o inversión pública, que hubiera agarrado el ingreso del petróleo y lo hubiera distribuido de manera per cápita a la población. Sería lo mejor antes de que, obviamente, estas instituciones débiles y corruptas tienden a que se eroguen grandes y millonarias sumas de dinero. Esta fue nuestra sección principal en la cual analizamos un documento académico y desde luego los jóvenes destacados universitarios que nos han acompañado han realizado sus comentarios de manera individual y también han realizado preguntas relevantes del tema. Hoy vamos a tener, antes de ir a nuestros anuncios institucionales, una nueva sección que se llama el ABC de la economía. ¿Cuál es el objetivo de esta sección? Básicamente es dar a conocer cuáles son las palabras claves que hemos analizado en este documento que está orientado hacia reglas para la estabilidad económica, en el cual los jóvenes estudiantes nos van a mencionar de manera sencilla una definición básica para que podamos comprenderla. Nos van a dar un ejemplo y un caso de éxito. Entonces vamos a ir con nuestra sección, el ABC de la economía. La regla fiscal es como una restricción temporal que limita el gasto de los gobiernos. Para poder entender mejor lo que es una regla fiscal, tenemos como ejemplo las familias que reducen sus gastos y deciden ahorrar más a través de ingresos extras para futuros gastos de emergencia. Como caso de éxito tenemos a Chile, que aplicó las reglas fiscales desde el 2001, que esto le permitió poder afrontar diferentes crisis y así también ahorrar en épocas de bonanzas. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal ocurre cuando un Estado gasta más de lo que recauda en impuestos o otros ingresos.
Es decir, como cuando una familia gasta más de lo que ingresa a su hogar. Esto genera que el agotamiento de su ahorro genera deuda o financiamiento externo. Un ejemplo sería como el gobierno recauda 1.000 bolivianos al mes, pero gasta 1.200, es decir, tiene un déficit de 200 bolivianos. ¿Cómo cubre esto? Lo cubre con préstamos, ahorros o emisión monetaria. Estos últimos años hemos vivido déficit fiscal prolongado. Un caso de éxito sería el país de Perú, que a inicios de los años 2000 era un país que se encontraba con déficit fiscal muy elevado. Entonces decidieron recurrir a reglas fiscales, las cuales incluían la implementación de reglas claras, control de gasto, controles de gastos. Esto último llevó a reducir el déficit fiscal, inclusive llegaron a tener superávit fiscal, esto atrayendo inversión extranjera, de modo que pudieron llegar a tener un colchón financiero para evitar o para apalear crisis. ¿Qué es el superávit fiscal? El superávit fiscal ocurre cuando los ingresos del país, ya sea por impuestos, rentas u otros, son mayores a los gastos que existen en el Estado, es decir, que lo recaudado es mayor a lo gastado. Un ejemplo claro sería que un país recaude 10.000 millones de dólares por impuestos, regalías, etcétera, y gaste 9.000 millones de dólares. Su superávit fiscal vendría a ser 1.000 millones de dólares. Un caso de éxito de un superávit fiscal ocurrió en Chile en la década de los 2000, cuando Chile tenía muchas ganancias por la exportación de cobre y por la implementación de la regla de balance estructural, lo que significó que Chile baje su deuda y a la vez esté preparado para la crisis económica del 2008. ¿Qué es la deuda pública? Bueno, la deuda pública son obligaciones que tiene el gobierno para así satisfacer o cubrir necesidades públicas. Ahora, un caso de éxito sería los Estados Unidos, por ejemplo, que siendo una potencia mundial tiene un alto nivel de deuda pública. Esto porque él sabe cómo administrar las gestiones públicas, sabe cómo gestionar, ¿no?, la inversión pública, sabe cómo administrar. ¿Qué es sostenibilidad fiscal? Haciendo referencia a la Comisión Europea de Asuntos Económicos y Financieros, definen sostenibilidad fiscal como la capacidad de un gobierno de sostener sus políticas de gasto, de impuestos y otras en el largo plazo, sin comprometer su solvencia ni incumplir sus obligaciones. Un ejemplo básico y práctico, tenemos la constitución de fondos soberanos o fondos financieros, como se lo quiera llamar, o también la consideración de un horizonte a largo plazo a la hora de delineamientos de la política fiscal de cada uno de los mismos gobiernos. Un caso de éxito. Nos quedamos dentro del continente. Mencionamos a Costa Rica, un país centroamericano que en el 2018 reformó su ley 9635, pasando a un nuevo impuesto al valor agregado, pero lo importante aquí es que añadió una regla fiscal que anclaba el gasto fiscal, valga la redundancia, al nivel de deuda. Es decir, a mayor deuda, menor gasto. ¿Y qué es lo importante de esto? Que gracias a esa regla fiscal impuesta, pudo mejorar su situación macroeconómica, logró superávit fiscal durante los últimos 3 años hasta 2024, según los informes del FMI y de la OCDE, además de que mejoró su imagen institucional. Esto logrando que una de las calificadoras crediticias a nivel mundial, Moody's, le mejorara su calificación, así pudiendo este gobierno de Costa Rica acceder a crédito de forma más rápida y a un menor costo. La credibilidad institucional es la confianza entre la población y los inversores en que un gobierno cumplirá con su seguridad jurídica, honrará sus compromisos y respetará sus reglas fiscales. Por ejemplo, cuando un gobierno o un país cumple con su techo de déficit del 2% sobre su
Producto Interno Bruto, esto hará que organismos internacionales como la CAF, el Banco Mundial o el BID confíen en él, además de los mercados financieros internacionales que tomarán la decisión de invertir en él. Un caso de éxito es el país de Colombia, el cual, a través de su ley de responsabilidad fiscal, pudo atraer inversiones y construir la credibilidad institucional.